Muy bien, primer domingo del 2018. El tiempo corre y ya estamos iniciando las actividades dominicales del 2018. Ustedes vienen estudiando, ¿qué es lo que están estudiando? Pablo. La vida de Pablo. Están haciendo un estudio profundo de la vida de Pablo y están haciéndose un buen paseo por una gran parte del Nuevo Testamento. Mientras estudian a Pablo, están estudiando Hechos de los Apóstoles y están estudiando las cartas que él escribió. Entonces están en la parte histórica del Nuevo Testamento y en la parte epistolar, y cómo las epístolas confirman lo que la historia dice, y la historia se enriquece a través de lo que Pablo enseña, describe a través de las cartas que mandó a las iglesias o a personas a quienes él dirigió sus cartas. Así que es fascinante el estudio de Pablo. Yo lo encuentro fascinante. No sé cómo ustedes lo están viendo. ¿Qué les parece? ¿Qué están aprendiendo del apóstol Pablo? ¿Les está inspirando en su vida como cristianos? Esa es una de las cosas que debemos anhelar, que nos inspire, que nos dé elementos para estar más firmes en la fe, en la escritura y en lo que Dios quiere revelarnos a través de la Biblia, que es la Sagrada Escritura. Así que estamos en el segundo viaje misionero de Pablo. Ya han tenido dos lecciones sobre Pablo. No hemos tenido clases los 2 domingos anteriores, pero ¿alguien recuerda dónde dejamos a Pablo? Si acaso se acuerda, porque ya eso fue el año pasado. ¿Recuerdan dónde se quedó Pablo la última vez que estaban hablando de él? Lo dejaron en una ciudad muy importante de Europa, la cuna de la filosofía, de mucho de la civilización, del arte, de la literatura, sobre todo de la filosofía. ¿Cuál sería esa ciudad? Grecia. El país es Grecia y la ciudad Atenas. Entonces, cuando les digo filosofía, ahí sí les di la pista, porque uno sabe que los filósofos del mundo occidental, la cuna de la filosofía del mundo occidental es Grecia. Los filósofos griegos son reconocidos. ¿Como quiénes? ¿Cuáles son filósofos griegos reconocidos? Sócrates, Platón, Aristóteles, Zenón. Muchos de los epicúreos hablaban en la clase anterior de los epicúreos, hablaban de los estoicos, de todas estas filosofías que eran el hervidero de ideas en el tiempo cuando el apóstol Pablo fue llevado por el Señor a enseñar allí, a la cuna misma de la filosofía, y cómo allí encuentra una manera tan inteligente Pablo de enseñarles, de predicarles a Jesucristo, usando la misma mitología que ellos tenían. ¿Recuerdan? ¿Qué encontró Pablo? Que lo usó para empezar su discurso allí y hablarles de Jesús. ¿Cómo? Nombres de diferentes dioses. Sí, nombres de diferentes dioses, sí. Y hay otra cosa que él encontró. Que eran bien religiosos. Que eran muy religiosos, y les dijo: oh atenienses, me doy cuenta que ustedes son muy religiosos, porque mientras yo estaba caminando por la Acrópolis, allí las partes más importantes de la Atenas antigua es la Acrópolis, el Partenón y la parte del mercado, ¿cómo se llamaba? Bueno, son las partes más importantes allí. Y les dice Pablo: yo caminando por estos lugares me doy cuenta que ustedes son muy religiosos. Les está como alimentando, afirmando, porque aún encontré una estatua, un monumento al Dios no conocido. De ese Dios que ustedes están reconociendo aún sin conocerlo, les vengo a hablar hoy. A mí me parece que es una inteligencia, una capacidad de ponerse en el lugar de las personas, una capacidad de conectar con las personas, y lo hace de una manera tremenda. De ese Dios es que vengo a hablarles, y allí les predica a Jesucristo. Es tremendo, a mí me encanta esa
exposición del apóstol Pablo allí en Atenas. Y ahora él pasa un tiempo en Atenas y sigue hablando el libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a mirar el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles. Hechos es el libro de historia del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está dividido, tiene varias divisiones. Los primeros 4 libros, ¿qué son del Nuevo Testamento? ¿Son qué? Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, ¿cuáles son? Eso, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son libros de los evangelios, son los relatos que tomaron los discípulos de las enseñanzas del Maestro, de Jesús. En los primeros 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solamente están las enseñanzas de Jesús como Jesús las pronunció y están relatadas por los diferentes escritores que fueron Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Ahora, luego sigue el libro de historia. Y cuando hablamos de historia, ¿qué es eso de historia? ¿Qué es un libro de historia? Es el relato de lo que ha pasado. Bueno, cuando hablamos de historia, los libros de historia, dicen los eruditos, los que han estudiado esto, que son los menos, la historia es la menos objetiva, son poco objetivos, porque hay muchos relatos que aparentemente son historia, pero que a la hora de la verdad no son tan ciertos, sino que todo depende de quién los escriba, de cuál fue la intención con la cual se escribieron. Entonces, este señor, Sir William Ramsay, entre 1851 y 1939, este señor es un historiador de fama mundial, es un historiador a nivel mundial. Es tan importante este señor en el campo de la historia, de escribir la historia, de estudiar la historia, de analizar la historia. Y él habla de cómo la historia tiene diferentes maneras de verse dependiendo de quién la escribió y cómo se escribió. La historia es una, es el relato verídico de lo que pasó. Sin embargo, cuando se escribe, depende mucho de quién la escribe. Por eso, este señor que ha conocido tanto, que es un catedrático de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, una persona que recibió, aquí dice, hizo estudios en Oxford, en disciplinas clásicas y humanidades. También adquirió la beca de Oxford para investigar historia de Grecia y de Turquía. Ustedes saben que en Grecia y en Turquía se desarrolló gran parte de del cristianismo, una gran parte del cristianismo. Por eso fue que las cartas de Pablo están dirigidas a esos lugares, Grecia, Turquía, también Roma. Este señor, Sir William Ramsay, recibió becas y pudo ir a estudiar en esos lugares la historia. Este hombre también tuvo títulos honorarios, fue profesor de Oxford en arqueología. Ustedes saben qué es la arqueología, ¿verdad? Son todos estos estudios que se hacen de monumentos, civilizaciones antiguas, para mirar la congruencia que hay entre lo que se cree, lo que se dice hoy y lo que realmente existió. Muchos elementos históricos están bajo muchas capas de tierra y los arqueólogos van, estudian, investigan todo eso para decirnos qué es lo que realmente existió. Este señor arqueólogo, 3 títulos honorarios de la Universidad de Oxford, una de las universidades más reconocidas del mundo, y hecho caballero inglés de la reina. Un caballero inglés es una persona, es un título honorífico supremamente importante. Si usted va a la abadía de Westminster, allí en la ciudad de Londres, usted va a encontrar los escudos de los caballeros a través de los tiempos. Seguramente al ir allí podríamos buscar, ahí en la abadía de Westminster en Londres, el escudo de este Sir
William Ramsey. Cuando yo estuve ahí no lo busqué porque no sabía de él, pero sí de otros. Hecho caballero, entonces por la reina, pero también tuvo la medalla otorgada por el Papa León XIII. Entonces, esto que decimos de Sir Ramsey es para decir que es una persona muy bien documentada, una persona que nos da unos relatos y nos da unas opiniones que están tan bien fundamentadas que nos da bastante seguridad de lo que dice. Entonces, una persona que tiene mucho que decirnos al respecto. Entonces, este señor habla de 4 tipos de historia, y esto es interesante, mirar estos 4 tipos de historia. ¿Cuáles son esos 4 tipos de historias? Primero, la novela histórica. ¿Cuáles son esas novelas históricas? Son aquellas novelas que dentro de su trama presenta algunos elementos históricos, y esto es bastante común en las novelas. ¿Cuántos de ustedes leyeron el libro Lo que el viento se llevó? O vieron la película. Fue una de las películas más vistas muchos años atrás y sigue siendo una de las películas que ha tenido mayor rating. Le digo que ¿cómo se dice? Si se mirara el dinero que dio esa revista, haciendo la equivalencia a hoy, estaría todavía en primer lugar. Así es lo importante que ha sido esta novela, esa película, muy interesante. ¿Y de qué trata? Ustedes ven que entre toda esa trama de la novela y de la película, la sitúan en un momento de la guerra de secesión en Estados Unidos, de los problemas entre blancos y negros y todo esto. Entonces, eso es una novela histórica. ¿Está hablando de la historia de los Estados Unidos? ¿Es un libro de historia? No, pero sí tiene relatos históricos. Entonces hay gente que dice, así es porque yo lo vi en Lo que el viento se llevó. No, es relatos históricos metidos dentro de una trama. Entonces hay pedacitos de verdad, pero esa no es la total verdad, no es lo que nos da la confiabilidad de que eso es realmente lo que sucedió. Esa es la novela. Entonces estamos viendo 4 tipos de historias. Ahora van a ver por qué miramos esto. En segundo lugar, hay las leyendas. En las leyendas, ¿qué es una leyenda? ¿Cómo? ¿Algo qué? Algo no exactamente verídico. Ajá, sí. Tradición oral. Pues creció y con el tiempo le van aumentando o le van quitando. Exacto. Son estas ciertas historias que han ido pasando primero por la tradición oral de generación en generación. Muchas veces las leyendas nos presentan un personaje y todo el mundo cree que ese personaje existió, pero nunca existió, pero la mamá se lo contó al hijo y el hijo al nieto y al nieto, y tradición oral hasta que alguien los escribió y eso quedó como si fuera un personaje histórico y a la hora de la verdad ni existió, o si existió era totalmente diferente a lo que llegó. Mucho de lo que se cree que es historia simplemente son leyendas, y toda nuestra literatura en todos los países tenemos una cantidad de leyendas. Si usted va a hablar entre los campesinos en mi país, y hay unos que no son campesinos sino que hasta con título universitario y todavía creen en la patasola y en el duende, y le dicen a uno, cuando yo les cuestionaba y me decían, hermana, créame que yo vi que le había hecho trenzas en la cola del caballo, hizo trencitas, y ese es el duende. Son leyendas que se tienen y los niños abren la boca y creen, pero muchos adultos también. Entonces, es un tipo de historia y la gente cree que es verdad, pero simplemente es una leyenda. ¿Hay leyendas en su país? ¿Cierto? Esa, por ejemplo, es una muy popular en América Latina. ¿Cuáles son otras leyendas en sus países? La Llorona. La Llorona. Sí, y usted va al Parque del Café, que tiene una parte de museo en Colombia, y encuentra los monumentos al
Mahomón, no, Mahomón, no. El duende, la patasola, la llorona, y están monumentos, imagínense. Otras generaciones vienen y dicen, eso es tan cierto que mire el monumento, ahí tenemos. Y no es nada de verdad, mire cómo la historia se distorsiona tan fácilmente. Otra es trabajo ya de historia de segunda y tercera categoría, es otro tipo de historia, que contienen ciertos relatos históricos, pero que no se han escrito con todo, no se ha investigado, tiene muchos datos imprecisos. Son ciertos documentos que nos dan alguna información, pero no con la precisión, con muchas distorsiones encontramos allí. Pero también hay historia con alto orden y calidad. Historia de alto orden y calidad. ¿A qué se está refiriendo en esa cuarta categoría? Hemos visto 4 categorías. ¿Cuál es, en cuanto a los relatos históricos en sí? ¿Cuál es la primera categoría? Novela. La novela, ya saben de qué se trata. La leyenda, ya recordaron de qué se trata. La otra, historia de segundo y tercer orden. Sí, tienen algo de historia, pero poca confiabilidad. Ahí la palabra clave, si hablamos desde la terminología científica, es confiabilidad. Y en el cuarto lugar, ya está refiriéndose Sir Williams a la historia que tiene un alto orden y calidad. ¿A qué se refiere cuando hablamos de historia de alto orden y calidad? ¿Evidencia? Evidencias. Es un trabajo que ha sido bien documentado, que se ha dedicado a investigar, a escribir de la manera más cercana a la realidad. Fíjense que yo digo, ni siquiera digo exactamente lo que sucede, lo más cercano a la realidad, lo que fue realmente el hecho, está basado en hechos probatorios, diría el abogado, hechos probatorios. Entonces, hay 4 tipos de relatos históricos en sí. Ahora, ¿por qué hablamos de esto si la clase no es de historia, es de Biblia? Ahora, porque este señor, William Ramsay, al empezar a investigar sobre el Nuevo Testamento, él pensó que el libro de Hechos de los Apóstoles, el libro que ustedes están leyendo, estudiando tanto en estas clases, él pensaba que era un relato basado en una historia de segunda o tercera categoría, Él pensaba así, él como erudito pensaba así. Eso de Hechos de los Apóstoles sí debe tener algo de verdad, pero no pensaba qué era lo que se iba a encontrar. Cuando él empieza a hacer sus investigaciones arqueológicas, geográficas, históricas, literarias, porque para poder llegar al relato hay que estudiar historia, hay que estudiar lingüística, hay que estudiar la parte arqueológica. Cuando hace todo ese tipo de investigación científica, todas estas son ciencias auxiliares, ciencias sociales auxiliares para llegar al relato objetivo como tal. Él se llevó una tremenda sorpresa, él tuvo que cambiar de opinión. Este gran erudito en historia tuvo que cambiar de opinión. ¿A qué conclusión llegó? Que el libro de Hechos de los Apóstoles no era ni novela, ni leyenda, ni de segunda ni de tercera calidad, sino que era ¿qué? Un relato ¿qué? De altamente confiable, un relato de alto orden y calidad. Él se llevó su buena sorpresa, mucho más allá de lo que él esperaba. Él pudo llegar mucho más allá. Ese es el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora, ¿por qué es tan importante entender esto? Porque la vida de Pablo, mucha de la vida de Pablo está relatada en Hechos de los Apóstoles y se complementa con sus escritos. Todo eso forma parte de la historia original del cristianismo, de la iglesia primitiva. Entonces, cuando uno entiende
que no se está basando ni en mitos, ni en leyendas, ni en historias o historiografías, cosas así. Uno dice, qué bueno saber que lo que yo estoy estudiando hoy. Y fíjese que Sir William llegó a esta conclusión no por una inspiración, no por un relato que le comentaron, sino por investigación científica como tal. Ese es uno de los aspectos importantes. Algunos llegamos a algún conocimiento de la palabra porque el Señor nos lo reveló, porque nos inspiró, pero yo creo que también el Señor llevó a este científico a usar su inteligencia, sus capacidades investigativas, su curiosidad. Todo esto lo llevó a investigar de tal manera que nos pudiera dar a nosotros unos elementos. Lo que ustedes están estudiando es la verdad, no es cualquier cuento, porque libros de cuentos religiosos hay muchos. Y dentro de un elemento religioso se puede cubrir de otra cantidad de elementos. Y eso es lo que está diciendo acá, para darnos más confiabilidad en la vida de Pablo, en sus enseñanzas, siendo que es que Pablo nos revela a Cristo, a Jesucristo, de una manera tan especial, que es muy importante saber de quién vienen esas palabras y saber uno que hay un altísimo grado de confiabilidad. Entonces, dejamos a Pablo en Atenas, como decíamos en la clase anterior, y ahora él viaja a una ciudad llamada Corintio. Si ustedes miran sus Biblias, en Hechos capítulo 18, Hechos capítulo 18, dice el versículo 1, después de estas cosas, ¿de cuáles cosas estaba hablando? De lo que pasó en Atenas. Solamente que usted mire el versículo anterior, en Hechos 17, el último versículo de Hechos 17, dice, algunos creyeron en Atenas, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areópagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. ¿Sabe qué? Ay, me gusta que había una mujer entre los filósofos, entre la gente que discutía en el Areópago. Así que mujeres, a veces creemos que la mujer en la antigüedad como que no, nada de inteligencia. No, ahí está, y es que esto poco se nota, muy pocos notan ese versículo, de que había en el Areópago, entre los que discutían, allí también había una mujer, y hasta menciona el nombre que no era tan común en aquel entonces. Tenía que ser una mujer inteligente, una mujer ilustre, para que aún Pablo mencionara el nombre, aunque Pablo es uno de los escritores que más mencionan los nombres de mujeres. Eso es extraordinario, tanto que se critica a Pablo de machista y mentira, es uno de los que más menciona los nombres de las mujeres que participaron con él en el ministerio. Y mencionó a esta que también le interesaba la filosofía y que fue sensible a la voz de Dios. Dámaris fue una mujer inteligente, estudiosa de la filosofía de ese tiempo, que abrazó la fe cristiana. Fue tan inteligente que recibió a Jesús. Jesús es también para las mujeres inteligentes. Entonces dejó Pablo allí en Atenas, dice en el capítulo, después de esas cosas, incluyendo al señor del Areópago y a Dámaris, y a los otros que habían creído allí en Atenas. Pablo salió de Atenas y se fue ¿a dónde? A Corinto. Ahora hablemos de Corinto. ¿Qué pasa con Corinto? Corinto es una ciudad importante en aquel entonces. Es una ciudad en el sur de Grecia. Y era una ciudad muy importante en aquel entonces. Corinto era una ciudad que era comparable a lo que hoy son ciudades como Los Ángeles, como Nueva York, como Las Vegas. Cuando hablamos de Las Vegas, ¿usted qué piensa? Por ahí veo unas caritas. ¿Qué piensan? Entretenimiento. Entretenimiento, dice César. Ajá.
Diversión. Diversibilidad dice aquí, diversión dicen otros. Bueno, Corinto era una de esas ciudades. ¿Cómo? Pecado. Sí, tienes razón. Tienes razón. Todas esas características nos muestran, así era Corinto en aquel entonces. Y voy a decirles por qué. Y en sus relatos también, su material que tienen allí, está muy claro. Corinto era una ciudad importante, era una ciudad próspera, era una ciudad a que Pablo fue llevado por el Señor allí, decidió, él tenía una estrategia misionera y iba a las ciudades más importantes a llevar el evangelio, esperando que si la gente en la ciudad importante conocía el evangelio, de allí se iba diseminando a los otros lugares aledaños. Él no llegó a los pueblitos chiquitos, sino que fíjese que se habla de Atenas, se habla de Roma, se habla de Filipos, se habla de Corinto. Miren la estrategia del apóstol Pablo, era siempre de alto nivel en todo lo que hacía. Así que llegó a Corinto. Cuando hablamos de Corinto, este señor Williams Ramsey, dice, al estudiar todo esto, me di cuenta, empezó a crecer en mí la noción por varios detalles de que la narrativa mostraba maravillosas verdades. Ahora sí puede pasar. Que Hechos fue realmente escrito por Lucas, que era un amigo personal de Pablo. Lucas fue un amigo personal de Pablo y fue una fuente de información confiable, esto ya lo dijimos. Y ahora sí estamos allí en Corinto. Ubiquémonos en el mar Mediterráneo, ubiquémonos en el sur de Europa. Y ahí está Grecia, ahí está la península de los Balcanes, está Grecia, ahí está Atenas, por ahí por donde está la flechita, y donde va terminando la flechita, ahí está la mencionada ciudad, la ciudad de Corinto. Ahora, cuando hablamos de Corinto, esa ciudad fue fue destruida por los romanos, pero fue reconstruida después por César. Fue destruida, y César también era romano. Fue destruida por los romanos, pero después César, ustedes saben que le dio tanta importancia a la construcción, quiso darse un nombre a través de todas las obras de ingeniería y construcciones y todo lo que hacía. Y él reconstruyó la ciudad de Corinto. Fue una ciudad muy próspera, la ciudad de Corinto era muy próspera en aquella época. ¿Y cuáles eran las razones para que fuera una ciudad tan próspera? Ahí está Atenas, ahí está Corinto. Mire, es cerca, como unas 50 millas entre Atenas y Corinto. Ambas están en el Mediterráneo, pero habían unas condiciones que la hacían muy próspera económicamente y que también ciertas condiciones que hicieron que de una manera u otra llegara a ser una ciudad más que todo para la diversión y atrajera personas buscando más que todo diversión. Entonces, ¿cuáles eran esas condiciones para que fuera una ciudad próspera? Cuando miramos esto, en primer lugar, esta línea roja le dice, si va a ir del oeste al este, es decir, si viene el oeste, hablaríamos hacia acá. Acá está Italia, acá está la península itálica, y acá está Turquía. Había mucho tráfico entre italianos pasando por Grecia, acá está Atenas, aquí está Corinto, para ir a las ciudades de Turquía. Había mucho comercio, mucha importancia. Bajar hasta el sur y luego subir era algo que no era tan fácil
y no era muy conveniente para la navegación, no era lo mejor. Entonces lo más fácil era pasar por Corinto, pasando por allá por Corinto. Entonces necesitaban una manera de pasar y ellos construyeron, había un istmo, una parte muy pequeñita, entonces construyeron así como Panamá tiene un canal interoceánico, los panameños lo entienden muy bien. En Panamá está el océano Atlántico arriba, está el océano Pacífico. ¿Y qué pasa? Hay solamente un pedacito de tierra entre los dos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Abrir un canal que los barcos pudieran pasar del Atlántico al Pacífico o viceversa, sin tener que dar una vuelta enorme por todo el continente para viajar. Entonces en Corinto pasa algo similar, pero no tenían todas las técnicas de construir un canal con esclusas como el canal de Panamá, que tiene unas esclusas que avienta el agua, hace que el agua surja bastante para que el barco pueda ir y van cerrando las esclusas y el agua va llegando y pueden llegar de un mar a otro fácilmente. Tienen que pagar alto para poder pasar por allí y eso hace que Panamá tenga un dinero grande que le entra. Eso mismo pasaba en la ciudad de Corinto. Les menciono a Panamá porque es el ejemplo más real que tenemos a nuestro alcance para entender lo que pasaba en Corinto y por qué era una ciudad muy próspera. ¿Qué más tenían? La necesidad era poder conectar el oeste con el este. Entonces, cuando hablamos del oeste, estamos hablando de esta parte de acá. Yo pondría la flecha más hacia acá, en vez de allí. Y el oeste hacia allá. El oeste allá es Turquía, acá es Italia. Entonces, no era el canal, sino que eran una especie de palos como la carrilera del ferrocarril, donde el barco se podía deslizar. Iban quitando estos palos y ponían otros allá, y el barco se deslizaba y llegaba de un lugar a otro. Yo no sé si me hago entender con todo este lío, pero con lo del canal de Panamá lo entendemos más fácilmente. Entonces eso hacía que llegaran muchos barcos que necesitaban conectarse con Turquía. Turquía siempre ha tenido un comercio muy próspero y tenían que dejar sus impuestos y pagar para entrar, y eso le daba mucha prosperidad. El otro aspecto era, ahí encontramos prácticamente el istmo, ¿verdad? Ahí ustedes lo pueden mirar. Y ahí ustedes pueden mirar, este es como un canal interoceánico, a ambos lados están los mares, y aquí era el mar, el Mediterráneo. Ahora, en segundo lugar, primero por el istmo y la posibilidad de conectarse y de llegar rápidamente de un lugar a otro. En segundo lugar, Corinto era una ciudad de marineros. ¿Por qué? Pues precisamente una cosa es la consecuencia de la otra. Mientras el barco pasaba de un lugar a otro, los marineros iban por ahí a pasear, a divertirse. En Corinto tenían dinero, porque los marineros tenían dinero. Entonces eso hacía que llegara a ser una ciudad parecida a Las Vegas o a Nueva Orleans o a otra ciudad parecida. Ahí dice, más bien Corinto era una de las ciudades de marineros rudos. Y ahí lo encontramos, esos marineros picarones que llegaban por allí en busca de diversión, dejando dinero allí. Corinto estaba lleno de templos, en especial uno a Afrodita. Corinto estaba lleno de templos. Usted va a las ruinas de Corinto y van a encontrar que estaba lleno de templos. Y el principal de esos allí en Corinto era el de Afrodita. Era tan grande, era tan importante. Y cuando hablamos de ese templo de Afrodita, allí estaban las cortesanas, algunos hablan de sacerdotisas, que eran, hablando en términos vulgares, común y corriente, eran las prostitutas en el templo. Y parte de las celebraciones en el templo era la prostitución con las cortesanas allí en el templo. Afrodita,
de dónde viene el nombre afrodisíaco? ¿Se da cuenta de dónde viene? Yo no me había puesto a pensar. Claro, afrodisíaco viene de todo lo que sea estímulos sensuales y viene de allí de Afrodita, que era una de las diosas de la fertilidad. Afrodita era diosa de la fertilidad. Todo está relacionado con diversión, con sensualidad allí en Corinto. Entonces era algo que dejaba mucho dinero a la ciudad, era una ciudad próspera desde ese punto de vista. Yo diría próspera económicamente, pero qué miserable moralmente, qué pobreza moral, aunque podía tener otro tipo de riqueza. Corintio estaba llena de cortesanas que trabajaban en el templo. En Corinto festejaban los Juegos del Istmo, era algo así como las Olimpiadas, y también traía mucha gente a las Olimpiadas. Por eso usted va a encontrar el teatro, y tremendo como construían esos romanos los teatros. Son muy parecidos a los que tenemos hoy, a los ¿cómo se llama? Donde juegan fútbol, a los grandes estadios. Miren, los ingenieros de hoy no tuvieron que hacer mucho, simplemente copiar y mejorar un poco lo que ya los romanos habían construido en aquel entonces, porque los estadios que uno ve de esas épocas es parecidito, y hay muchos que están muy bien conservados todavía, son muy semejantes. Entonces eso también traía dinero. Entonces Corinto, donde llegó el apóstol Pablo a predicar el evangelio, era una ciudad muy próspera. Ahora, allí dice Hechos 18, versículo 1, si volvemos a Hechos 18, 1, versículo 2, halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Entonces, allí Pablo llega a Corintio y se encuentra ¿con quién? Con una pareja. ¿Cómo se llamaban ellos? Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, como quieran. Se encuentra con ellos. Había algo en común entre ellos. ¿Qué era eso? Eran judíos que habían vivido en Roma. Eran judíos. ¿Qué más había en común entre ellos? ¿Qué más? Fueron expulsados de Roma. ¿Cómo? Fueron expulsados de Roma. Bueno, Pablo no había sido expulsado de Roma, pero una característica de Aquila y Priscila sí fueron expulsados de Roma. Fueron de los judíos expulsados de Roma. Había otro elemento en común. A nivel profesional, ¿qué hacían? Tiendas. Hacían tiendas de campaña, esas tiendas. Entonces tenían la misma profesión, eran tenderos tenían su industria de producir estas tiendas. Entonces Pablo se encontró con estas personas. Aquí hay un detalle supremamente importante, un detalle bien importante, es que estos señores, Aquila y Priscila, fueron desterrados. Claudio desterró a los judíos de Roma. Claudio era el emperador en este tiempo, era el emperador romano. Él expulsó a los judíos de Roma, pero algo muy interesante es que Aquila y Priscila fueron expulsados no solamente por ser judíos, sino por ser cristianos, y eran cristianos. Entonces había varios elementos en común entre Pablo y Aquila y Priscila. Primero, eran judíos, sí. Segundo, eran cristianos. Tercero, tenían la misma profesión. Entonces tenían varios elementos en común, se da cuenta. Se encuentran ellos allí. Qué bueno, Pablo estaba solito en Corinto. Y encontrar, ¿cómo se siente usted cuando llega a otro lugar y encuentra una persona que tiene afinidad con usted, que cuando usted sabe que es cristiano, uno resuella y dice, qué bueno, gracias a Dios me envió esta persona, y ya nos entendemos? Y esa fue la situación de Pablo allí en Corinto. Un asunto importante dice Hechos capítulo 18, que Aquila y Priscila habían sido expulsados de Roma,
Pero hay otra cosa más interesante también, que es Suetonio. El historiador, yo estoy seguro que Cris se lo ha mencionado muchas veces, a Suetonio. Suetonio escribió sobre los emperadores romanos, y en varios volúmenes, y en el volumen quinto, sobre los historiadores romanos, habla de Claudio, y habla cómo Claudio expulsó, desterró a los judíos que vivían en Roma. ¿Se da cuenta? Cómo la historia secular confirma lo que dice la palabra de Dios. Está muy confirmado por lo que dice Hechos capítulo 18. Dice que fueron expulsados. La Biblia lo dice, la historia lo confirma. Historiadores serios como Suetonio. Entonces, Pablo tuvo que trabajar en el ágora. El ágora es el mercado. En Atenas se llama el ágora, en Corinto también se llamaba el ágora, el mercado. Y allí están en lo de las tiendas. Y él menciona un relato allí en el Misma, que es de los relatos donde está mucha de las historias y creencias de los judíos, que dice que cualquiera que derive ganancia por enseñar la Torá lleva su vida fuera de este mundo. Lo menciona allí, es decir, no se podía ganar. Sin embargo, eso fue lo que hizo Pablo, trabajó para tener su sustento. Pero luego cuando llega Silas y Timoteo, ya le traen ofrendas y él puede dedicarse, como dice en el versículo siguiente, totalmente a enseñar la palabra en la sinagoga. Por eso allí encontramos, sigue el relato en Hechos 18, y los eruditos han encontrado un relato que es el texto neutral y el texto occidental. Aquí encontramos que en el texto neutral dice: y razono con ellos en la sinagoga cada día de reposo, y trato de persuadir a judíos y a griegos. Aquí Pablo está dando su testimonio. Él dice: yo estoy en la sinagoga, me he dedicado todos los sábados, todos los sabbaths, voy a la sinagoga. ¿Y cuál era el objetivo de Pablo de ir a la sinagoga? Como judío, los judíos iban a la sinagoga, pero él tenía un propósito mucho más allá. ¿Cuál era ese? ¿Era qué? Persuadir, no solamente predicar, enseñar, mencionar, decir, persuadir. Cuando hablamos de persuadir es mucho más allá, es con argumentos que llegaran a los judíos que estaban allí. En el texto occidental dice: y entrando en la sinagoga cada día de reposo, tuvo discusiones acerca de Jesús y persuadía no solo a judíos, sino también a griegos. Allí ya estamos en el versículo siguiente. En Hechos 18, versículo 4, encontramos este texto. Ahí está el texto occidental, pero no se contradicen de ninguna manera. Simplemente está diciendo Pablo persuadía. Su propósito era, él tenía una tremenda pasión, que los judíos pudieran entender que el Mesías había llegado, que el Mesías estaba, y que ellos necesitaban recibir a Jesús como ese Mesías que habían esperado durante toda la vida. Siempre lo habían esperado, que ya estaba, y muchos no sabían o muchos no lo aceptaban. Esa era la pasión del apóstol Pablo. Y si seguimos, Timoteo y Silas vuelven a unirse con Pablo, liberándolo para seguir predicando. Cuando dice liberándolo para seguir predicando, es que allí ya él tuvo la oportunidad de no tener que estar trabajando todo el tiempo en las tiendas, ya tenía el recurso económico que los hermanos le habían llevado para que él se dedicara a la misión que el Señor le había encomendado. Por eso dice, ahora Pablo habla en un término tan convincente que dice: me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este
crucificado. Tremenda la pasión del apóstol Pablo, es un convencimiento total de quién es Jesucristo y cómo la salvación viene a través de Jesucristo, que no es por obras, que no es por conocimiento de la ley, que todos esos aspectos son buenos, pero que la salvación viene solamente por Jesucristo. Y qué importante que nosotros lo entendamos hoy en día. Ayer nada más hablaba yo con una señora, y esta señora muy amable, tiene ya 3, 4 domingos de estar viniendo a la iglesia, y ella me decía, es que me encantó, es que me fascinó, y es que lo que yo he sentido es tremendo. Y como era en una peluquería, después hablé con otra, y la otra me decía, yo traté de hablarle del evangelio a la otra señora, y me decía, sí señora, yo le respeto lo que usted dice, pero todos los caminos lo llevan a uno a Dios, no importa. Y yo le decía, todos, no creas que todos, y procuraba explicarle lo que es. En nuestra cultura mucha gente cree que todos los caminos nos llevan a la salvación. No es cierto que todos los caminos nos llevan a la salvación. La salvación es solamente por Jesucristo. Jesucristo que murió por nuestros pecados, que resucitó y está con nosotros cada día a través del Espíritu Santo que vive en nuestras vidas. Entonces, nada de ese cuentico. Nosotros como creyentes en Cristo Jesús ya tenemos que salir de ese cuento que no es verdad. Usan algún elemento, puede ser leyenda, puede ser novela, puede ser lo que usted quiera, historia de segundo orden, pero no todos los caminos nos llevan a la salvación, solamente Jesucristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Me propuse, entiendo que la misión de mi vida es esta, predicar a Jesucristo y a Jesucristo resucitado. Entonces, veamos las conversiones de Tito Justo, Gallo, Crispo y otros. ¿Cuáles fueron los frutos del trabajo del apóstol Pablo allí en Corinto? Él llegó a Corinto, llegó a predicar, recibió la bendición de encontrarse con Aquila y Priscila, después la bendición de que llegaron Timoteo y Silas a reforzar su ministerio. ¿Y cuáles fueron los resultados? Interesantes, los resultados que encontramos allí. Varios de los resultados. En 18... A ver, antes de estos resultados, tuvo resultados muy importantes, pero también tuvo dificultades. Pablo tuvo que enfrentar muchas dificultades, que la vida cristiana es un camino de rosas, donde todo lo que decimos, sí señora, está bien. También vienen las dificultades, pero qué bueno que tenemos un Dios que nos apoya en el momento de la dificultad. ¿Qué pasó? Si usted lee en el versículo, a ver, se me perdió aquí. Los judíos se fueron en contra de Pablo. Y aquí dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron, estoy en versículo 12, Hechos 18, 12, se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este Pablo persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Entonces allí encontramos una circunstancia interesante. Los judíos estaban enojados contra Pablo y fueron a acusarlo delante del cónsul, del procónsul allí. Y el procónsul, ¿qué dijo? Cuando yo hablara a Pablo, no dice ahí qué dijo Pablo, pero yo tengo curiosidad, ¿qué habrá dicho Pablo? Que en unas 2 o 3 frases
Ya el procónsul dijo, no, yo no me voy a meter en este lío. Este no es un problema legal. Seguramente dijo algo muy serio. Este no es un problema de los que yo manejo. Solucionen eso entre ustedes. Entonces no le dio importancia a la rebelión de estos judíos en contra de Pablo. Fíjense que las dificultades vienen. Y el Señor no le había dicho a Pablo que no iba a tener problemas. Lo que le había dicho es que le iba a ayudar en todo. Por eso en el versículo anterior, en el versículo 9, encontramos estas palabras que eran muy importantes. Entonces el Señor dijo a Pablo, Dios fortaleció a Pablo con esta visión, que es muy importante, es un versículo que me encanta. Hechos 18:9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas Pablo, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Fíjese, vino la rebelión, vino el ataque contra Pablo. Pero ¿qué le dice el Señor? Se le manifiesta en sueños y le dice, Pablo, no temas porque yo estoy contigo. ¿Recuerda unas palabras muy semejantes que le dijo el Señor a otro siervo suyo cuando tenía una misión muy grande? Josué, claro, en Josué 1, capítulo 1. En Josué, no temas ni desmayes que yo estoy contigo. Aquí están las mismas palabras. A Pablo cuando estaba siendo asediado, molestado, acusado injustamente por los judíos, le dice Pablo, no temas, no calles, no te quedes calladito por miedo, porque yo estoy contigo. Sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Él no dijo que ninguno pondrá sobre ti la mano, sino la mano para hacerte mal. Ninguno te va a matar, ninguno te va a hacer daño. El Señor concretamente le está diciendo a Pablo allí. Y Pablo, con esa seguridad que recibe de parte del Señor, se quedó 1 año y medio enseñando la palabra del Señor allí en la ciudad de... ¿En cuál ciudad estamos? En Corinto, muy bien. Tienen que decir que no... Cris les pregunta la semana pasada y va a decir que yo no les dije lo que tenía que decirles. No me pueden hacer quedar mal. Aquí están los frutos del trabajo de Pablo allí en Corinto. El tesorero de la ciudad llega a conocer a Cristo. Y fíjese que más adelante, en Romanos capítulo 16, nos damos cuenta. A mí me encanta el capítulo 16 de Romanos, porque es el último capítulo del libro de Romanos, y él menciona una cantidad de personas que le apoyaron a él en el ministerio y le manda saludos y que confirma su obra en otros lugares. Y dice, saludos de parte de Gayo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de este lugar. También le manda saludos Erasto, que es el tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. Entonces allí en Corintios se convierte Erasto, se convierte Gayo. Y cuando habla de Tito Justo, está hablando de que era Gayo Tito Justo. Tenía 3 nombres, así como alguna persona se llama María del Pilar, Cecilia María del Pilar. 3 nombres. En ese tiempo era muy acostumbrado usar 3 nombres. Entonces muchos creen que Gayo fue que menciona en Romanos capítulo 16, es esta misma persona que había ayudado mucho a Pablo. Pablo se enojó con los judíos y tuvo su arrebato. Él era impulsivo con su temperamento que tenía y dijo, yo me voy. Y se sacudió la suela de los zapatos y dijo, yo me voy a predicar el evangelio a los gentiles. No sigo con los judíos. Y ya lo había hecho en otras ocasiones. ¿Se parece a alguno de ustedes? ¿O a mí? A veces como que se nos sale
y decimos, yo no le vuelvo a testificar, o yo no vuelvo a hacer esto, o yo no. Como que nos exaltamos y decimos, por la persecución que había contra él. Y fue fuerte la persecución y él se enojó fuertemente y dijo, no más con los judíos, pero me voy a predicar a los gentiles. ¿Y sabe para dónde se fue? Enseguidita a la sinagoga, ahí lo recibieron. Enseguida, pegadito, la casa enseguida de la sinagoga. Su amor por los de su raza, quería que conocieran a Jesucristo resucitado. Ese era el corazón de Pablo. Fuerte en algunos momentos, pero con una pasión por predicar el evangelio. Dice, bueno, ya vimos ese versículo. Pablo es llamado ante el procónsul ya, y ahí estamos a Gallón. Para la próxima semana ustedes deben leer las cartas a Tesalonicenses, primera y segunda de Tesalonicenses. Y Cris le manda una pregunta, ¿cuál se escribió primero, primera o segunda de Tesalonicenses? Investíguenlo a ver si le traen algo, una respuesta interesante. Puntos para la casa. Empezó a crecer en mí la noción por varios detalles de que la narrativa mostraba maravillosas verdades. Este señor Sir Wilson Ramsay, de quien hablábamos al principio, en la medida que investigaba sobre Corinto, allá en Turquía, en Atenas y estos lugares, ¿qué pasó? Algo llegó a su mente, a su corazón. Pudo entender que la narrativa mostraba maravillosas verdades. Cuando uno estudia el libro histórico del Nuevo Testamento, que es el libro de Hechos de los Apóstoles, enseguida tiene que sentir que el Señor nos está declarando verdades irrefutables, con alto nivel de confiabilidad. Importante que lo tenga bien claro. Otro par. Si usted sabe que esta es la verdad, ¿qué tiene que hacer? Lo mismo que Pablo le recomendaba a Timoteo. Persiste tú, permanece firme en lo que has aprendido. ¿Y de quién? Y de lo cual estás convencido. Pues sabes de quién lo aprendiste, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Sabes que esto es confiable? Persiste en lo que has aprendido. No vamos a ser niños fluctuantes llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina. Tengamos raíces firmes en este Evangelio Santo que nos revela el Nuevo Testamento, y no nos vamos detrás de distorsiones o de historiografías o de novelitas o de leyendas que muchas encontramos en el discurso religioso de nuestro tiempo. Persistan, hermanos, hijos de Dios que están aquí, en esto que han aprendido. Saben de quién lo han aprendido. Pablo le decía a Timoteo, tú sabes que el que te empezó a enseñar esto fue tu mamá, que era una mujer fiel al Señor, tu abuela, que era una mujer fiel. Ustedes tienen maestros de la palabra y tienen esta revelación escrita que es la misma palabra de Dios. Persista en lo que ha aprendido y no se vaya así nomás. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. ¿Cree usted eso? Salga de aquí con ese pleno convencimiento que el Señor cuida el camino de los justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Justo no quiere decir impecable. Todos somos pecadores, pero tratamos de seguir, de obedecer a nuestro Dios. Él cuida su camino. Eso es lo importante. Usted diga, gracias Padre, tú estás cuidando mi camino. Gracias Señor. Protege el camino de los fieles. Su presencia aquí es un indicador de que usted es un fiel al Señor. Siga fiel al Señor hasta el último día.